sobre los 9 dones del Espíritu y que vamos a relacionar fuertemente también con 9 sentidos del Espíritu. Pero bueno, esto es algo que vamos a explicar más adelante. Vamos a empezar viendo algunas cuestiones generales sobre este tema. El texto clave, digamos, el texto central que tomamos aquí es 1 Corintios 12, 4 al 10. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Entonces, aquí tenemos dos temas en uno. Primero, el enfoque general de los dones espirituales. Y hoy en día se habla de 30 dones espirituales. Aquí están mencionados 9. Pero también muy relacionado, aunque no igual, al tema de los dones espirituales, hay otros dones de Dios, porque son dones, y obviamente se mueven en el mundo espiritual, pero que no operan de la misma manera. Tenemos los dones redentores que están descritos en Romanos 7, en Romanos 12, que son 7 dones, justamente. Tenemos los 5 ministerios, como lo describe Efesios, y aquí tenemos 9 dones del Espíritu, que en realidad son sentidos del espíritu humano, activados obviamente por el Espíritu Santo. Los 9 dones que se mencionan aquí, que hemos leído, son parte de los 30 dones reconocidos como tales para su uso en el cuerpo de Cristo. Pero también, como dije, son 9 sentidos o percepciones específicas del Espíritu Santo, que son expresadas principalmente a través de cada uno de estos dones. Es decir, yo sé que puede ser un poco confuso al principio, después se va a ir entendiendo, pero el tema es así. Nuestro espíritu está dotado de diversos sentidos y percepciones. Aquí se nos hablan de 9, y vamos a ver que no solamente aquí, sino que en muchas partes de la Biblia aparecen. Y estas 9 percepciones o capacidades para ver determinadas cosas están relacionadas con estos 9 dones. Digamos que podemos verlo de esta manera. Cuando esa percepción es activada particularmente por el Espíritu, entonces se manifiesta fácilmente el don asociado a esa percepción. Recordemos algo muy importante, que la dimensión espiritual del ser humano, propiamente dicha, quedó nublada en la caída. A partir de la caída, el hombre, casi todas las personas, se manejan según su alma o a veces según su cuerpo, pero difícilmente según su espíritu, aún los cristianos. Y cuando lo hacen, las personas que se manejan según el ámbito espiritual, muchas veces no están conectadas precisamente al Espíritu Santo, sino a otro espíritu, y están fluyendo sin duda en una dimensión espiritual, pero que o bien no es la dimensión del Espíritu Santo, o bien está mezclada, digamos, está ahí parte y parte. Se mueven en el mundo espiritual porque tienen una capacidad innata superior para hacerlo, están preparados por la creación de Dios en ellos para hacerlo, pero no es 100% tomado de la mano del Espíritu Santo. Muchísimo del cristianismo de todos los tiempos y aún de este tiempo ha sido
y sigue siendo incapaz de entender realmente y profundizar correctamente en la dimensión espiritual. Creo que para la mayoría de nosotros este ha sido un camino. Algunas personas naturalmente están dotadas y bueno, es algo natural y fácil. Para otros no. A otros nos ha implicado un largo camino para despojarnos de la dominación del alma, y no es que lo hayamos logrado 100%, sencillamente estamos en el camino. Ese es nuestro único mérito, entre comillas, si se puede llamar así. Pero la realidad es que a nivel general, lamentablemente la mayor parte de los cristianos siguen moviéndose en la dimensión del alma, en las buenas intenciones del alma, en el buen conocimiento del alma, que delante de Dios puede ser algo terriblemente malo y terriblemente equivocado. Mucho de lo que se ha dicho como espiritual dentro de las iglesias, o de lo que se ha expresado o se ha manifestado, en realidad han sido moveres del alma, y a veces otra serie de fenómenos asociados con esta energía del alma, y otros tipos de energías asociados a determinados espíritus, que ya sabemos cuáles son, pero no realmente algo espiritual. Muchas veces se trata de emociones, de tocar o manipular las emociones, y se hace pasar por presencia de Dios, pero mis queridos hermanos, son emociones. Uno puede ir a un buen recital de música y también se emociona. No hay ningún problema con las emociones, siempre y cuando las llamemos emociones, no mover del Espíritu Santo. Y a veces, incluso cuando se pretende exagerar eso, terminan siendo contaminados esos movimientos, esos moveres del Espíritu, terminan siendo contaminados con otros espíritus que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Esta incapacidad de buena parte de los cristianos para entender y crecer en el mundo espiritual, de acuerdo al diseño de Dios, nos ha dejado durante mucho tiempo débiles, frustrados, engañados y al final siguiendo al sistema mundo. Sí, ok, nos morimos y nos vamos al cielo, es verdad. Sí, Dios nos da algunas gotas de bendición, de lástima, pero realmente no estamos muy, muy lejos de poder traer el reino de Dios con todo su poder a esta tierra. Sencillamente somos buenos sirvientes del mundo, buenos empleados que sirven a empresas, que sirven a Satanás, buenos ciudadanos que cumplen los designios de un Estado que está controlado, ya sabemos por quién. Sí, buenas personas para el mundo, pero no para el reino. Las enseñanzas y los caminos de distintas filosofías o religiones hacia el mundo espiritual, y hay muchas, que son los caminos que busca la gente que realmente quiere conocer, quiere profundizar en el mundo espiritual, y es tan triste que a veces se aparten del cristianismo porque no encuentran esa dimensión espiritual y vayan hacia esos otros caminos que son costosos, que son difíciles, que requieren muchísima disciplina, que en realidad suelen estar reservados para los dotados, sencillamente la gente que ya tiene una dimensión espiritual despierta en sí, y que al final, no digo que no tengan elementos de verdad, porque sin duda que tienen elementos de verdad, pero claramente no están en el centro de la palabra de Dios. No van a servir para traer el reino de Dios con poder. Ahora, el tema es que Dios no nos ha dejado huérfanos. Él nos dejó herramientas y nos dejó el poder para que entendamos y crezcamos en este mundo espiritual de su mano y de una forma accesible para todos los fieles. Vamos a repetir esto. Nosotros podemos crecer en el mundo espiritual porque tenemos la capacidad para ello. Fuimos creados para ello. Por más que la mayoría de los seres humanos tengan su espíritu velado, naturalmente hay personas que lo tienen más despierto y pueden desarrollarse porque así estamos creados. Podemos hacerlo. El asunto es de la mano de quién nos vamos a
desarrollar en ese ámbito espiritual. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar cuando lo hagamos? Cuando lleguemos allí. ¿A quién nos vamos a encontrar allí? Ahora, también es cierto que este tema puede no resultar evidente en la Biblia, o mejor dicho, para decirlo de otra manera, requiere tener ojos especiales para verlo, porque si no, no lo vamos a encontrar. No es algo que la mayoría de las personas van a ver en un primer momento, porque es un tema delicado si no se toma con madurez. Yo creo que es algo que a lo largo de los tiempos y de los siglos de la Iglesia, la mayoría de los cristianos no pudo manejar con sabiduría, y por eso Dios lo dejó velado entre comillas. Velado entre comillas porque está escrito, está ahí. Cualquiera que tenga ojos para ver lo ve, pero tiene que tener ojos para ver, ¿no? Entonces, el ámbito espiritual puede ser un ámbito muy delicado porque al final puede ser muy fácil pasarse de un lado a otro. Puede ser muy fácil. Entonces, requiere una madurez, y más vale Dios lo deja cerrado, aunque no es su propósito perfecto, nunca fue su ideal, pero como un mal menor, muchas veces Dios lo deja cerrado por un tiempo, por un momento, durante un tiempo, hasta que las personas o una persona pueda tener la madurez suficiente como para empezar a conocer ese ámbito sin desviarse. Lo cierto es que estos tiempos, los tiempos que hoy estamos viviendo, nos exigen profundizar en todas las dimensiones de Dios, si es que queremos sobrevivir y si queremos vencer hasta el final, porque, hermanos, no se trata simplemente de decir, bueno, hemos sobrevivido, llegamos arañando al final, el anticristo no nos derrotó, llegamos. No es eso, esa promesa ya está. El asunto es, ¿hemos podido traer el reino con poder? ¿Hemos podido demostrar la victoria de Dios en esta tierra, su poder superior a cualquier poder de las tinieblas, o no? Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a decir que no. Pero si queremos llegar a decir que sí, no podemos no tener estas dimensiones, estos sentidos espirituales activados. Es en estos tiempos, además, cuando la revelación y la manifestación del Espíritu ha llegado a ser de tal magnitud accesible, o sea, disponible para el que la quiera tomar, que podemos penetrar y podemos entender estas dimensiones de una manera clara, como quizás nunca antes en la historia de la Iglesia, por lo menos no en la historia cercana, y podemos movernos en ella. Yo sé que cuando hablamos de numerología, más de uno le puede estar agarrando una incomodidad. O sea, pero perdón, no se supone que estamos hablando del reino de Dios y vos me traes con toda esta cuestión de la numerología y demás. Bueno, ok. Entendamos que nada de lo que ocurre del otro lado ha sido creado en el otro lado. El único creador es Dios. Todo lo que pueda hacer el adversario, todo lo que pueda tergiversar, o las personas que puedan tomar y adaptar a sus propios gustos, en realidad ha sido creado por Dios. Y la numerología la tenemos en la Biblia. Hay una numerología bíblica que es sencilla, que es evidente, que es entendible por todos, que es muy útil. A través de ellas el Señor nos da muchas pistas y mucho conocimiento profundo, o sea que no es evidente, pero a la vez sencillo de tomar, porque las reglas de entendimiento son simples. Entonces, cuando tomamos esas reglas simples, podemos encontrar toda una profundidad de conocimiento que no inventa nada nuevo. No se trata de ninguna manera que con esto estamos trayendo una nueva revelación, un nuevo sentido bíblico. No, vamos a ver que no es que inventa nada nuevo. Simplemente lo que podemos leer y lo que podemos ver lo pone en otro orden y nos profundiza en temas que ya están ahí. Ese es el verdadero sentido de la numerología bíblica, o cuando nos ponemos a hurgar y a buscar estas cosas secretas, entre comillas, en la Biblia. No es encontrar una nueva doctrina. Se trata simplemente de profundizar más en lo que
a un nivel superficial podemos leer y entender. Cada número tiene un significado, y eso no es algo místico. Es decir, no es que si usted en su casa pone 7 escalones, entonces va a tener la buena fortuna. Y si pone 9 ventanas alrededor, le va a pasar lo otro. Y si pone 16 puertas, va a entrar el amor de Dios. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tampoco es que sea simplemente simbólico, sino que los números, en realidad, son una clave hermenéutica muy sencilla que nos permite encontrar textos relacionados con el tema y nos brinda comprensión, una comprensión extra al respecto. Y en el caso del 9, justamente porque son 9 dones los que se mencionan ahí en 1 Corintios, 9 es claramente un número del Espíritu. 9 quiere decir visitación de Dios. Para los creyentes, esto implica una connotación positiva. Es visitación para salvación, para liberación. Para los incrédulos es algo negativo porque la visitación de Dios es tiempo de sacudimiento y de juicio, y a veces de destrucción. Visitación es un hebraísmo, una forma particular de hablar en el hebreo, que describe a Dios como un investigador que visita, entre comillas, a una persona, a una ciudad, a una nación, para exponer los corazones, reunir las pruebas y ver en primera mano, por así decirlo, la verdad de un asunto. Claro, a ver, uno se pregunta, ¿acaso Dios tiene que ir a visitar para saber lo que pasa? No se trata de eso, no. Se trata de que cuando Dios dice visitar, Él no visita para saber lo que Él ya sabe. Él visita para exponer. Él visita para que nosotros, seres humanos que somos terrenales, veamos que sí, Dios estuvo acá y después vino el juicio. Y ese juicio es justo porque Dios vino a verlo y vino a determinar in situ el juicio, que ella sabía, que conocía perfectamente, pero Él vino a verlo. La primera mención que tenemos a esto, quizás, y el ejemplo más claro, es Génesis 18, 20, 21. Entonces el Señor le dijo: puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento, y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. De nuevo, o sea, Dios necesita descender para ver. No, claramente que no. Pero visitación implica eso. Dios tiene que sellar o el juicio o la bendición o la recompensa. Entonces, para sellar eso, Dios se hace carne y le da, digamos, la última oportunidad a los hombres. Para que los hombres lo vean y ya quede determinado lo que van a recibir. Entonces, 9 significa visitación. Bueno, claramente hay muchos más textos que nos hablan sobre este tema, pero eso los vamos a charlar en la próxima entrega de esta serie.